Ayer hablamos de Basilio y de la maldición de que fue víctima por casarse en segundas nupcias. Uno de los términos de esa maldición, estamos hablando de Rusia, ¿no? Uno de los términos de esa maldición fue que iba a tener un hijo muy, muy malo, que iba a ser malvado. Y ese hijo fue Iván. Y hoy vamos a contar por qué al zar Iván IV, a este Iván, al hijo de Basilio, se le llamó el Terrible. ¿Qué fue? Vamos a contar el principio nada más de la historia. ¿Qué fue lo que lo volvió un hombre sanguinario? Bien. Estamos trabajando con material del historiador Lev Tarasov. Cuentan que Iván se sintió atraído por las damas desde muy joven, pero eso no creo que sea lo que lo haya convertido en sanguinario. Casi todo. O al menos espero que no sea eso. Pero este lo hacía con un fervor que para algunos era exagerado. Para algunos, pero no para las damas. Dice la crónica de ayer, que siendo príncipe heredero, este muchacho yacía con 3 o 4 aldeanas cada día, y que las criadas de palacio debían permanecer bajo llave en sus habitaciones para no ser abordadas por el entusiasmo del príncipe. Había que atrancar la puerta con un ropero. En el año 1546, Iván le comunicó a su maestro de teología, Macario, que deseaba casarse. Le dijo: Macario, quiero casarme. Y el religioso se alegró de que tuviera esas intenciones después de tanto desenfreno, pero dudaba de que una princesa extranjera estuviera dispuesta a vivir con su discípulo. Entonces, prudentemente le aconsejó a Iván, más que nada porque era una bestia el tipo, ¿no? Entonces, prudentemente le aconsejó a Iván que buscara una candidata rusa para evitar la frustración de un rechazo. Macario tenía miedo de que el tipo le mandara una carta a una princesa francesa o alemana y que fuera rechazado y que después hubiera inconvenientes diplomáticos, etc. Así que dice: búscate una rusa. Según la tradición rusa, como hemos contado ayer, debía convocarse a todas las muchachas casaderas de la nobleza, y se hacía como una especie de muestra, y de ahí se elegía como un concurso de belleza. La propuesta desde luego entusiasmó muchísimo a Iván, que como no tenía ninguna preferencia, como suele ocurrir con esa gente, dispuso que empezara la leva de muchachas. Y así que los emisarios empezaron a recorrer todas las provincias del imperio con la siguiente circular. Tengo una copia de la circular. De parte de Iván Vasilievich, gran príncipe de toda la Rusia, he encomendado a todos mis emisarios que examinen a todas las doncellas, vuestras hijas, que son novias para nos. Aquellos de vosotros que oculten a sus hijas y no las entreguen a nuestros boyardos, se granjearán grandes desgracias. Haced que circule mi carta entre vosotros sin retenerla tan siquiera una hora. Wow. Claro, porque alguno... ¿Y quién la va a esconder, no? Puede ser que alguno no quisiera casarla a la hija, máxime sabiendo la fama de bestia que tenía este tipo, y entonces la escondía. Para esos había severas penas, Y la lógica. En la capital de cada provincia, los hombres de confianza de Iván hicieron una primera selección. Primera selección quiere decir, echen a los troncos, echen a la fulera. Y después mandaron a Moscú a las chicas más agraciadas que habían visto, que eran 1000. Después hizo una segunda selección. Las vírgenes elegidas, después de someterse a un examen muy minucioso, fueron alojadas en un edificio anexo al palacio. Ya quedaban 120, quedaban. ¡Upa! Bueno. El zar de cuando en cuando iba a verlas. Echaba una mirada, conversaba con ellas, las semblanteaba un poco. Bien. El día señalado para la elección, las postulantes fueron levantadas a primera hora y se presentaron vestidas con sus mejores pilchas. Imagínense, no va a ir hecho una crota, si usted quiere que la elija. Se acercaron a Iván una por una y después de una profunda reverencia pasaron a un salón y allí esperaron el veredicto directamente.
La ceremonia pedía que Iván le ofreciera un pañuelo bordado en oro a la ganadora. Entonces, tierno al final. sí, Iván cachó el pañuelo y se lo entregó a Anastasia Romanovna Sajarin Yuriev. Cuentan que la decepción del resto se hizo notar. Imagínense, mirá, que parece. Se escucharon gritos, lamentos y desórdenes que debieron calmar los guardias del palacio. Mire cómo ¡es gorda! Gritaban uno. ¡De ande la mera es visca! ¡Es sueca! Gritaban. ¡Fuera! Y ahí cayó la guardia del palacio y dijo, momento. Y no sé qué habrá hecho, ¿no? La elección del zar no se debió a la alta cuna de aquella dama y parece que tampoco prestó atención a sus dotes intelectuales. Anastasia era extraordinariamente hermosa. La boda se celebró el 3 de febrero de 1547 y bueno, ahí estuvo. Iván estaba enamorado de Anastasia. Ella le dio 6 hijos en 10 años, que es mucho, ¿eh? Y fueron tiempos en los que la tiranía de Iván todavía no se había desplegado. El zar gobernaba con prudencia, más que nada porque estaba ocupado con su mujer. Muchos observadores extranjeros, observadores sería mejor, concluían que Iván era muy afable, muy benevolente, diría yo, con sus súbditos, pero algo vino a detonar la violencia. El 6º parto debilitó mucho a Anastasia y se enfermó. Iván temió un envenenamiento y sometió a su esposa a unas purgas. En la Unión Soviética las purgas son terribles, pero esta no era la Unión Soviética, sino Rusia. Pero estas purgas le hicieron mal, muy mal. Empezó a tener toda clase de problemas de salud, se desmayaba, no se acordaba de las cosas, había perdido la memoria, se olvidaba de todo, no recordaba ni quién era. Esta chica, ¿cómo se llamaba? Bueno, no se acordaba de nada. Al final se murió. Tanta purga, porque el otro cada vez que la veía mal, le encajaba otra purga. La mina no se acordaba de nada y él quería que se acordara purgándola. Y tantas purgas le hicieron sonar. Y después de la muerte de Anastasia, Iván se volvió loco. Para mí ya estaba loco de antes, pero disimulaba. Claro. Sus primeras muestras de intolerancia, una intolerancia que fue incorruptible durante todo su reinado, empezaron pronto. Mandó a matar a unos consejeros que tenía porque le caían gruesos. Mandó a matar también a los doctores que habían tratado a su esposa. Como si el que le daba las purgas era él, pero no importa, mandó a matar a los médicos. También a los coperos que se encargaban de servirla porque él estaba convencido de que la habían envenenado. Después, es que su madre había muerto envenenada. Así que bueno. Iván empezó a matar a los que no tenían ya nada que ver. Por ahí estamos bien, los médicos, los coperos, los consejeros. Y después ya se le habían terminado los que estaban de algún modo vinculados con la muerte de Anastasia y empezó a matar a cualquiera. Imagínate cómo, ¿qué va a hacer, pobretica? Una noche parece que estaba bailando en el palacio con unos cortesanos, una fiesta de máscaras. Muy triste, pero los bailongos no se privaba de ninguno. Bueno, de pronto vio al príncipe Repnin sin antifaz y quiso obligarlo a ponerse uno, imagínese. Dijo, che, Repnin, esta es una fiesta de disfraz. Pero Repnin se negó y arrojó la máscara que Iván le había dado al suelo y la pisó. Iván lo echó del salón, pero después le pareció que la reprimenda había sido demasiado leve. Entonces envió unos esbirros para que apuñalaran a Repnin mientras éste regresaba a sus aposentos. Así que lo mataron directamente, ¿no? Cuentan que los boyardos, los nobles, no podían estar seguros de nada, aunque no hubieran cometido ninguna falta.
¿entiende? Lo podían matar igual. Entonces nadie se atrevía ni siquiera a salir de su casa o a hacer bromas. Estaban en un silencio perpetuo, encerrados en sus habitaciones, porque temían que el mínimo gesto los condujera a la muerte. Algunos pensaron que para detener la furia de Iván era conveniente que volviera a casarse, y le sugirieron tímidamente, para que no te mataran, que lo hiciera. Dice, cásese, y salían corriendo, ¿no? Iván aceptó aquella propuesta, ¿eh? Bueno, esta vez ya no se hizo concurso, porque alguien le indicó que había una que vivía por ahí, que era una princesa de una tribu circasiana, hija del príncipe cherkés llamado Temriuk. La llevaron a Moscú vestida con su traje regional, que debía ser convenientemente horrible. Iván, maravillado, decidió casarse con ella. Debieron bautizarla a esta princesa y la llamaron María. Pero la violencia de Iván no se detuvo. Pocos días después del casorio, el zar ya estaba arrepentido. Se arrepintió, ¿para qué me habré casado? Parece que María, que era una circasiana, era arisca y montaraz, había sido educada bajo un régimen asiático que no tenía mucho que ver con la docilidad que Iván esperaba. Además, ni siquiera hablaba ruso. Iván no la amaba. Seguía pensando en Anastasia y su añoranza aumentaba su furor. Todo aumentaba el furor de Iván. Cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Entonces imagínense, aquellos que le habían sugerido casarse con esta chica pagaron el error, fueron pasados a cuchillo. Y se levante la mano el que me aconsejó casarme con esta chica. Yo, adiós. Por esos días Iván empezó a llevar una larga vara rematada con una punta de acero. Se llaman lanzas. Bueno, cuando se enfurecía, pinchaba el primero que veía con la vara, lo ensartaba como churrasco de croto, pero también lo usaba para las conversaciones. Estaba conversando y te tocaba, para enfatizar algún argumento, te tocaba un poco con la vara. Y por ahí, si vos lo contradecías, decía, pero no, ¿qué está diciendo? ¡Pah! ¿Cómo que estoy diciendo? Dice, ¿soy el zar de Rusia o quién soy? Dice. Decir, y estoy armado. Claro. Decirle que sí nomás. Bueno, y ahí en esa época empezaron a conocerlo en los ambientes populares con el sobrenombre del Terrible. Bueno, esperaron bastante para ponérselo, ¿no? La verdad que sí. Que algunos rusos me explican que más que el terrible es el temible. La palabra Grozny, en ruso, como todos ustedes saben, significa temible más que terrible. En ruso cuando te dicen, este señor es Grozny, quiere decir, este señor es temible. Y bueno, sabiéndolo. Pero da lo mismo, terrible y temible no son tan distintos después de todo. Bueno, esta característica del zar, no se sabe cuál, a saber, no sé, significar, tener una palabra parecida para designar cosas distintas, terminó por estallar cuando sucedió lo siguiente. En septiembre de 1569 murió la circasiana, María, y murió envenenada con unos polvos puestos en su cena por orden del propio Iván, naturalmente. Dijo, por favor, señores ministros, pongan en la cena de esta degenerada de mi esposa polvos envenenados. Nadie se animó ni siquiera a llorarla demasiado, porque imagínense, ¿no? Así que... Y muchos se alejaron de la corte por miedo y para que no se los acusara de aquel envenenamiento, porque el zar deseaba evadir su culpa, pero no que un crimen quedase sin castigo, lo cual era un grave episodio en un estado. Así que lo que él necesitaba era echarle la culpa a alguno. Entonces todos salieron rajando para que esta cosa no ocurriera. Los desmanes de Iván continuaron, pero nosotros nos detenemos aquí en el umbral. Por ahí mañana seguimos con nuestras cosas todavía peores. Pero vamos a dejarlo a Iván envenenando a su segunda mujer
María. En realidad no dice cómo se llamaba cuando era una circasiana, ¿no? Las mujeres circasianas eran famosas por su belleza. Traían a menudo en este terrible y espantoso comercio de la prostitución circasianas para los lupanares más famosos del mundo, o cuando había alguna muy linda inventaban, discúlpeme, me atraganté con un pomelo que me acaba de convidar Alejandro. En fin, para que los demás creyeran que una era linda, bastaba con decir que una era circasiana. Pero Iván había dejado de quererla. Aquí voy a frenar esto, Iván, pero ¿a quién le dedicaría Rolón esta charla? Anastasia. A la circasiana, seguramente. A todas. Vio cómo es él, ¿no? Sí, aún las feas. O a la primera, la del concurso de belleza. Yo, en cambio, preferiría las 119 que no fueron elegidas en el concurso de belleza, ¿no? ¿Por qué? Y digo, ya que el tipo las dejó... Claro, sí, la dejó con ganas. Claro. Qué curioso aquello, ¿eh? Ujú. Pero, si bien se mira, no es distinta la forma en que se elige. La forma en que lo eligen a uno y la forma en que uno elige. Y la forma en que se elige pareja en la sociedad Entonces, contemporánea. sí. Es así, ¿no? Hay una especie de foro. Claro que no son las 120 princesas castas provenientes de todas las provincias de Rusia. A lo mejor son 2. Depende del poder que uno tuviere, o de la atracción que uno pudiera desplegar, o de la prioridad que uno puede reclamar en el mercado de grisetas. Contaba yo siempre la forma de elegir pareja de los monos, donde el mono más poderoso era el que elegía primero, y después el otro elegía la mona que era la segunda más bonita, después la tercera, hasta que el último monito se quedaba con lo que le dejaban. La mona más fulera, ¿no? Pero finalmente en la sociedad contemporánea ocurre algo parecido. Los hombres más poderosos tienen un horizonte mucho más amplio para elegir y generalmente se quedan con la más linda o con las 2 más lindas, qué sé yo. O eligen entre más lindas. Y eligen entre mayor número. Claro. Entre mayor número. Tiene que ver no solo con el poder, sino también, en ciertos foros, con una amplitud de los horizontes. Un kiosquero tiene un horizonte más amplio que alguien que trabaja encerrado en una casa de comercio, Claro. o que uno que trabaja en el campo, solo. Es más frecuentado. Porque el kiosquero trata a un número bastante grande de muchachas. Claro. En cambio, el tipo que trabaja en el campo es raro, en un año por ahí no ve muchachas. Ve más ovejas Más que... ovejas y que- chanchas Claro. que muchachos. Elige entre más ovejas, entonces. Sí, en todo caso. Bien. Pero lo de Anastasia es tierno, ¿no? Porque era el modo de elegir en el momento y le dio 6 hijos y realmente me parece que No, claro. la quería en sí. Sí, él la quería, no era Sí, la tan quería, malo ¿verdad? como dicen acá estos degenerados. Por lo menos 6 veces la quiso. Sí. Bueno, no sé, se lo dedicamos a Rolón en todo caso. Sí, que está convaleciente. Está convaleciente, le mandamos aquí un fuerte ¿qué? Abrazo. Un fuerte abrazo, Sí. no, porque nos va a contagiar. Un fuerte medicamento. ¿Qué tiene Rolón? A ver, deme el certificado médico, ¿lo A ver, mandó? sí, mando acá. Medio trucho. Señores, la venganza será terrible. Sí, por Por mail la nomás. presente certifico que el señor Rolón Gabriel Felipe. está fulero. Firmado el doctor. Sí, doctor, pero ¿qué matrícula tiene el doctor? ¿MP qué? Pero en No. confianza, lo hacen en confianza, no le ponen la Matrícula 7, dice. Es poco. Yo creo que los números eran más largos. Pero sí. Debe ser muy viejo Un ese doctor viejo, retirado ya. Che, ¿no será que...? Sí, faringite, dice ahí. Faringite. Está mal escrito. A ver qué dice. Colite. Ah, no.
Está por los dos lados mal, faringite. Sí. Lo debe haber agarrado Iván. Sí. Está parejito. Lo ha purgado varias veces. Sí, es por la purga, claro, este médico lo ha querido curar con purga y pobre Rolón anda de la cocina a la sala, se le queja a los pacientes. Dice, no termina nunca de escucharme. Usted Bien. siga, dice. Bueno, A punta de lanza. vamos a dedicarle entonces a Anastasia, pobre, a quien las purgas le habían provocado cierta obnubilación, cierta distracción, de modo que se olvidaba de todo. Imagínese 6 partos y quién sabe cuántas purgas. Ya Sí, no me claro, hace. sí, nadie aguanta eso. En cualquier caso, en conmemoración de aquellas distracciones u olvidos, escucharemos el tango De todo te olvidas, que a falta de un mejor intérprete me ha encontrado a mí, ¿no? Aquí está el cuarteto de cuerdas de Federico Mizrahi, o sea que lo que suena es un quinteto, cuarteto de cuerdas más piano, y cantaré yo con ellos este hermoso tango de Cadícamo, que tiene evidentemente una fuerte referencia al poema de Evaristo Carriego, que se llama Tu secreto, pero también a otras palabras y a otros poemas de Carriego. El poema de Carriego dice: de todo te olvidas, anoche dejaste allí sobre el piano que ya jamás tocas, etcétera, ¿no? Pero hay un montón de palabrejas que son muy carriegueras. Ahí está Ofertorio en el medio, que aparece en poesías de Carriego, y hay un montón de referencias aparentemente secretas que al que haya leído a Carriego enseguida le van a resultar familiares, ¿no? Pero los versos del tango son de Enrique Cadícamo. Escuchemos entonces este bello tango De todos te olvidas. Está muy bien tocado por Mizrahi y el cuarteto de cuerdas, y cantado por mí del modo que he podido.